Hoy, en Curiosidades con el profe Jordi, 4 cosas que usted no sabía de la historia de la Champions League. Quédese hasta el final para que vea en primicia lo que el profe Jordi hace con los balones que decomisa en el colegio. Número 1. El modesto equipo inglés que propició el origen del torneo. El origen de la Champions tiene a un equipo inglés como gran protagonista. No, este no. No, este tampoco. Nada, tampoco este. Se trata del Wolverhampton Wanderers. Este modesto equipo, que actualmente no figura en los primeros puestos de la Premier League, fundado en el año 1877, tuvo una época dorada después de la Segunda Guerra Mundial. Alcanzó 3 campeonatos de la liga inglesa y tras ese éxito, en el año de 1954, quiso mostrarle al mundo su poderío. Así que renovó su estadio e invitó a varios equipos del mundo a jugar contra ellos. Como querían que su grandeza provocara más impacto, las directivas del equipo inglés hicieron algo para nada común en la época. Instalaron luces artificiales y organizaron todos los partidos en la noche. Los resultados justificaron y reforzaron ese sentimiento de grandeza. A la selección surafricana le ganaron por 3-1, 2-0 al Celtic de Escocia, apabullaron 10-0 al Maccabi Tel Aviv de Israel, superaron por 4-0 al Spartak de Moscú de la Unión Soviética y los latinoamericanos no nos salvamos, pues 3-1 terminó el partido entre el Racing Club de Avellaneda y el club inglés. Apenas empataron un partido a 0 con el First Viena. Pero fue su victoria 3-2 contra el Budapest Honvéd de Hungría la más celebrada, y no solo por los aficionados del Wolverhampton, sino por toda Inglaterra. Tanto así que el segundo tiempo fue retransmitido una y otra vez por la BBC, como en Colombia se transmite el 5-0 contra Argentina. La celebración no era para menos. Hungría recientemente había humillado a los ingleses en la capital húngara y en el mismísimo Wembley, con un saldo a favor de 13-4 en los 2 partidos. Los diarios británicos no esperaron en sacar titulares: los Wolves son los campeones del mundo, o el fútbol inglés es imbatible. El hecho es que Gabriel Hanot, editor del diario francés L'Équipe, creador luego del Balón de Oro, que había estado en el estadio en la victoria de los Wolves contra el equipo húngaro, un tanto indignado respondió en su diario: No, un momento. Wolverhampton n'est pas encore le champion du monde de club. Antes de decir eso tendría que viajar a Moscú, a Budapest. Tendría que vencer al Milán de Italia, al Real Madrid. De manera que un campeonato de clubes europeo debe ser lanzado. Su idea fue apoyada por Jacques Ferrand, también directivo del periódico francés, y dirigentes del momento como Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid. Además, ¿cómo era posible que América Latina tuviera tal competencia entre clubes desde 1948 y Europa, no? Así surgió, el año siguiente, en 1955, la Copa de Europa, años más tarde llamada Champions League. El equipo que la ganó por primera vez fue el Real Madrid. Y adivinen qué equipo inglés no pudo jugarla al no poder clasificarse. Exacto, el Wolverhampton Wanderers. Número 2. Las primeras 5 copas fueron vikingas. El Real Madrid ganó las primeras 5 copas. En París 1956, en Madrid 1957, en Bruselas 1958, en Stuttgart 1959 y en Glasgow 1960. Su hegemonía fue descrita por el diario británico The Times así: el Real Madrid se pasea por Europa como antaño se paseaban los vikingos, arrasándolo todo a su paso. Razón por la cual vikingos es, todavía, uno de los apelativos con que se conoce al equipo español, al igual que merengues, este último por su histórico color blanco, similar al conocido y popular postre. De estas 5 copas, la segunda tuvo un tinte especial. Fue entregada por el mismo general Franco, pues en un inicio se había acordado que la final del torneo se celebraría el año siguiente en la ciudad del equipo ganador y Real Madrid había salido vencedor en el certamen anterior. Después las cosas van a cambiar para no repetir la sede del Santiago Bernabéu.
Se dice, a propósito, que el dictador aprovechó el gran éxito de este Real Madrid, que tenía en sus filas a Di Stéfano, Puskás y Paco Gento, para enaltecer su régimen y vanagloriarse de la superioridad española. Pero la segunda copa tuvo otra anécdota particular. Santiago Bernabéu, entonces presidente del club, quería que la final se jugara de noche. De ahí que mandó instalar luces nocturnas en el estadio y las probó de manera no oficial en un partido amistoso contra el equipo brasileño del Recife días antes de la final. Pero la fiesta nocturna no pudo realizarse. Fulvio Bernardini, director técnico de la Fiorentina, el otro equipo clasificado a la final, que era conocido como Il Dottore porque recurría a diferentes trucos para desesperar al rival, no aceptó jugar de noche, con luces artificiales que en su opinión perjudicaban al equipo italiano. De modo que el partido se llevó a cabo de día con un 2-0 a favor del equipo madridista, que comenzó ganando con un polémico penal. Número 3. El técnico que escapó de un campo de concentración para aguarle la fiesta al Real Madrid. En 1961, por fin, un equipo que no fue el Real Madrid ganó la Champions, antes llamada Copa de Europa, acabando con la racha madridista. Pero le aguó tanto la fiesta al equipo español que incluso le ganó la final del año siguiente, en 1962. Este equipo fue el Benfica de Portugal y el artífice de la hazaña fue el técnico austrohúngaro Béla Guttmann. Pues bien, Béla Guttmann, prisionero durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis por su origen judío, logró escapar de un campo de trabajos forzados en 1944 antes que lo enviaran a Auschwitz, donde morirían su padre y su hermano. Luego de concluida la guerra y antes de llegar al Benfica en el año de 1959, dirigió varios clubes en distintos países de Europa y América Latina, entre ellos Hungría, Rumania, Italia, Argentina y Brasil. Dicen que lo primero que hizo al llegar al Benfica fue despedir a casi toda la nómina, 20 jugadores, y reemplazarlos por juveniles y jugadores de las colonias portuguesas en África. Así, alcanzó la Liga Portuguesa de ese año y logró la Champions al imponerse en 1961 al Barcelona por 3-2, en una final que estuvo plagada de tiros al travesaño, especialmente azulgranas, aspecto que llevó a cambiar los palos de los arcos que hasta entonces eran planos por los redondos como hoy los conocemos. En 1962 volvió a ganar la Champions, esta vez, como ya lo dije, contra el Real Madrid, en un triunfo de 5-3 luego de remontar 2 goles en contra. Uno de los protagonistas de esta victoria como del torneo fue un joven mozambiqueño de 19 años, que luego se convertiría en uno de los grandes jugadores de toda la historia y en una leyenda del fútbol portugués, Eusebio. Contratado por Guttmann luego de una charla en una barbería con Carlos Bauer, cuando este le contó que iba a realizar una gira con su equipo brasileño por el África, y el técnico austrohúngaro le pidió ponerlo al tanto de jóvenes que pudieran ser talentosos. A su regreso, 5 semanas después, Bauer le habló de un jugador muy bueno que jugaba en la capital de Mozambique, pero que seguramente ya tenía su paso asegurado con el otro equipo de Lisboa, el Sporting. Guttmann se adelantó astutamente y logró sumarlo antes a su equipo, al Benfica. Después de alcanzar la segunda Champions, Béla Guttmann exigió un aumento de sueldo al equipo portugués, aumento que fue negado y produjo la renuncia del estratega y, lo peor, la maldición para el Benfica que parece que hasta hoy perdura. Pues bastante molesto, antes de irse Béla Guttmann pronunció estas palabras: en 100 años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará una Copa Europea. Desde aquella sentencia, ha disputado 5 finales de la Champions y 3 de la Europa League y ha perdido todas. Número 4. El sueño inglés que terminó en tragedia. El 6 de febrero de 1958, el Manchester United venía de eliminar en cuartos de final a la Estrella Roja de Belgrado, de Yugoslavia, y la euforia por la clasificación a la semifinal terminó con un accidente que dejó 23 personas fallecidas, entre ellas 8 jugadores, casi medio equipo. Todo empezó en Belgrado, cuando el vuelo tuvo que retrasarse 1 hora debido a que uno de los jugadores, Johnny Berry, había perdido su pasaporte.
El avión llegó retrasado a Múnich, la ciudad alemana donde tenía que recargar combustible antes de seguir su recorrido a suelo inglés. Allí, en Múnich, el avión comenzó a presentar fallas en el motor y 2 intentos para despegar no dieron resultados. La tripulación fue devuelta a la terminal y el capitán del equipo británico entonces escribió a su casa: vuelo cancelado, volamos mañana. Pero el capitán del vuelo, James Stein, quería regresar en la fecha programada y convocó a la tripulación para un tercer y fatídico intento. A las 2:56 de la tarde, despegó el avión, alcanzó algunos metros de altura y recorrió algunos pocos kilómetros hasta que perdió velocidad de manera alarmante y se estrelló en una zona aledaña contra una casa por fortuna desocupada. 10 años después, en 1968, el Manchester United sería el primer equipo inglés en ganar la competencia de clubes más importante del mundo. En este equipo, 2 sobrevivientes del accidente fueron protagonistas: el director técnico Bud Busby y el jugador Bobby Charlton. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. No olviden darle dedito arriba si les gustó o les pareció interesante, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal. Y déjenme saber sobre qué otro deporte o torneo le gustaría conocer datos históricos. Nos vemos en una nueva oportunidad. Los dejo, como siempre, deseando mucho placer en sus vidas, porque recuerden que nada en esta vida se compara con el placer. Ahora, en exclusiva, lo que hace el profe Jordi infraganti con los balones que decomisan el colegio.